Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta solemnidad tan importante, la fiesta de la Divina Misericordia. Y recordamos, al celebrarla, no solamente a la religiosa que recibió la aparición del Señor, las revelaciones que Él le dio, Santa Faustina Kowalska, sino también a San Juan Pablo II, porque murió la víspera de la Divina Misericordia, ya fiesta litúrgica, un sábado por la tarde. Se ha cumplido hace unos días el 19 aniversario de su muerte. En esta parroquia tenemos la bendición inmensa de contar con una reliquia de primer grado de él, porque es un cabello suyo, está aquí expuesta siempre para la veneración. Hay dos cosas que quiero decir hoy, meditando sobre lo que significa la Divina Misericordia. La primera de ellas, que vivimos en un tiempo en el cual el Señor misericordioso está sin trabajo. Porque para pedir misericordia hace falta tener conciencia de que se necesita la misericordia. Es decir, para pedir misericordia hay que tener conciencia de que uno es un pecador, de que uno ha pecado. Si no tienes conciencia de que has obrado mal, no pides misericordia. E incluso si alguien te dijera: te perdono, y no tienes conciencia de que has ofendido a esa persona, te sienta muy mal y te ofende que te digan: te perdono, cuando dice: pero ¿de qué me vas a perdonar? Si no he hecho nada malo o no te he hecho nada malo a ti. Y esto es realmente grave. Y es grave porque las cosas son lo que son y no lo que a nosotros nos parece o nos conviene que sean. El gran Santo Tomás de Aquino, bebiendo en las fuentes de aquel filósofo griego Aristóteles, decía: la verdad es la coincidencia entre lo que yo pienso y la realidad. La verdad no es lo que yo pienso. Esa sería mi verdad. La verdad es cuando lo que yo pienso coincide con la realidad. Es decir, la verdad está fuera de ti. No está dentro de ti. No eres tú el que estableces qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno y qué es malo. La verdad está fuera de ti.
Y lo que tienes que hacer es averiguar en qué consiste esa verdad, adaptando tu pensamiento a la realidad, de tal forma que tú puedas decir, esto es así y es verdadero porque coincide con la realidad. Lo hemos cambiado absolutamente. Una homilía no da para entrar en muchas disquisiciones filosóficas, pero os aseguro que merece la pena verlo con calma, porque este es el problema de nuestra época. El relativismo es el pecado de Adán y Eva. Decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. La soberbia. El triunfo del demonio. Porque el hombre no ha pegado un mordisco a aquel fruto prohibido. Se ha comido todos los frutos del manzano. No ha dejado ni uno. Decidimos por nosotros mismos, en función de nuestros intereses, qué es bueno y qué es malo. Y por supuesto, bien trabajaditos por una publicidad permanente que nos ha conducido a ser unos esclavos, y no precisamente de Dios o de la verdad, sino unos esclavos del sexo, unos esclavos del consumismo. Así que lo primero que tenemos que decir es que hay que empezar por ser honestos y no dejarse manipular o no querer ser manipulados y aceptar las cosas como son. Y es la ley natural que Dios puso en el corazón del hombre cuando nos creó, y es la revelación que desde Abraham y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo nos dice qué es bueno y qué es malo. No soy quien para decidir qué es bueno y qué es malo. Dios lo ha establecido, y lo ha establecido no de forma caprichosa, sino por mi bien. Y por supuesto por el bien del prójimo, no solo por tu bien. Tengo que adaptar mi pensamiento a la realidad y no la realidad a mi pensamiento. La verdad está fuera de mí. Y soy yo el que me interesa conocer en qué consiste esa verdad. Solo cuando la conozco es cuando puedo pedir humildemente perdón. Señor, yo sé que esto es malo y lo he hecho. Perdóname, Señor. Pero si me engaño, o me dejo engañar, o busco que me engañen, no voy a pedir perdón, porque me he convencido de que eso no es malo, y si no pido perdón, ¿cómo voy a recibir el perdón? La divina misericordia está sin trabajo. Pero es evidente el problema. El hecho de que yo diga que una cosa es buena siendo mala, no cambia la realidad. Yo puedo decir, porque una publicidad machacona e insistente me ha convencido de que fumar es estupendo, y puedo decir que fumar es estupendo, pero mis pulmones no entienden de la publicidad machacona, y el cáncer de pulmón que voy a coger, ese cáncer me va a conducir a la muerte. Aunque yo diga, pero ¿cómo puede ser? Si me han dicho que cuanto más fume más sano estoy, pues te lo habrán dicho y te lo habrás creído, pero ese tabaco te está matando. Y es un ejemplo banal, pero creo que suficientemente claro para que nos entendamos. Hay que pedir misericordia al Dios de la misericordia, pero para eso hay que saber distinguir el bien del mal. ¿Y cómo vamos a saber distinguir el bien del mal? Si nadie nos lo dice, si nos engañan, o si buscamos que alguien nos engañe. ¿Cuántos, más antes que ahora, porque ahora ya ni eso, cuántos van buscando un sacerdote o un obispo que les diga lo que les conviene escuchar? Recuerdo un amigo muy querido, franciscano de María, que se encuentra todavía en una situación que no le permite comulgar, y que su ex esposa, amiga de un obispo, llegó un día y le dijo: he estado con este obispo y me ha dicho que sí, que puedo comulgar, que Dios es muy bueno, que no pasa nada. La ex esposa, por supuesto, con otra pareja. Que no pasa nada, claro, y me ha dado la comunión. Este amigo mío no comulga porque sabe, pero se lo ha dicho un obispo, y ella le dijo: ¿vas a saber tú más que el obispo? ¿O el padre Santiago va a saber más que el obispo?
no es que yo sepa más que el obispo. Es que nuestro Señor Jesucristo dijo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo sabe más que el obispo. Claro, algunos, en cambio, van buscando el obispo o el cura que les dice lo que quieren escuchar para hacer el mal sin tener un problema de conciencia. Dios es misericordia, pero no puede perdonarnos si no pedimos perdón. Y no podemos pedir perdón mientras no nos enseñan a distinguir el bien del mal. Y no nos lo van a enseñar si no acudimos a buscar a aquellos que nos lo pueden enseñar sin engañarnos. Primer tema. Segundo, nuestra religión, nuestra maravillosa religión, tiene un punto débil, un punto frágil. Nosotros somos la religión del amor misericordioso de Dios, del amor de Dios. Dios es amor. ¿Cuál es el punto frágil de esta espléndida, verdadera afirmación? El punto frágil es, en muchos casos, la realidad. Dios es amor. ¿Por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué la guerra en Tierra Santa? Dios es amor. ¿Por qué muere esa mamá jovencita que deja a los niños pequeños? Dios es amor. ¿Por qué esa persona está sin trabajo? Dios es amor. Si Dios es amor, ¿por qué permite que en Nicaragua estén pasando las cosas que están sucediendo? O en Cuba, o en Venezuela. También es verdad que no todas las mamás jovencitas mueren de cáncer, y no en todos los países de la tierra hay una guerra cruel, y no todo el mundo está sin trabajo, y no todo el mundo es una dictadura, aunque en algunos casos, como en España, parece que se lleva ese camino. Pero en todo caso, nos interpela esta realidad. Recuerdo cuando era un adolescente haber leído a aquel escritor francés, Albert Camus, el libro La peste, donde describe una peste en una ciudad del norte de África y se plantea el porqué. Pero el primero que se lo planteó es nuestro Señor Jesucristo. En el huerto, lo hemos meditado recientemente en Semana Santa, en el huerto suplica. Es la única vez que llama a Dios papá, papaíto. Ese término que el evangelista recoge literalmente en el idioma en que fue pronunciado es Abba. No hay en todo el evangelio, en los 4 evangelios, ningún otro momento en que Jesús se dirija al Padre llamándole papá. Está suplicando, tiene miedo. Del puro miedo está sudando sangre. Papá. Por favor, papá, si es posible que pase de mí este cáliz. Y añade, pero que se haga tu voluntad. Vienen los soldados, le cogen preso, le juzgan, le llevan a Pilato, le torturan, le crucifican. Y allí crucificado, repito, lo acabamos de meditar, las 7 palabras de Cristo en la cruz del Viernes Santo, allí crucificado va a utilizar una vieja frase en el idioma, una traducción, una escritura en uno de los evangelios está en arameo, la otra está en hebreo, una vieja frase que estaba ya en la Biblia y él la hace suya. Eloí, Eloí, lema sabactani. La otra versión es Elí, Elí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El evangelista, los evangelistas ponen la frase literal en el idioma en que fue pronunciada y, como lo que nos ha llegado, la primera versión que nos llega es la versión en griego, ponen la traducción para que aquellos que no sabrían hebreo o arameo entiendan, pero mantienen la originalidad de la frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la frase de tantos nicaragüenses, cubanos, venezolanos, de tantos que están sufriendo en su carne, en su alma,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es nuestro punto frágil. Si Dios es amor, ¿por qué sufre el inocente? Nuestro punto frágil. Y hay que reconocerlo. Pero también hay que decir otra cosa. Porque muchas veces, yo mismo, en ocasiones, hablamos de que después de esta frase no hubo una respuesta. El Padre no contestó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hubo silencio. Y es fácil interpretarlo como que delante del sufrimiento hay un silencio de Dios. Recuerdo haber escrito hace años un libro que se titulaba así, El silencio de Dios. Después me he dado cuenta de que era incorrecto esto. No es verdad que hubo un silencio de Dios. Podemos decir que hubo un silencio del Padre, pero no un silencio de Dios. Porque la última palabra de Cristo en la cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo es Dios. El Dios que pregunta al Dios que escucha es el Dios que da la respuesta. Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace la pregunta, nuestra pregunta. Dios, nuestro Señor Jesucristo, da la respuesta. ¿A quién? ¿A quién le da la respuesta? A la Virgen María, a San Juan, a la Magdalena, que estaban allí. A nosotros, después de 2000 años. ¿Y en qué consiste la respuesta? Cristo entra en el mundo. Dios se hace hombre porque una mujer, la siempre Virgen María, la Inmaculada, dice: me fío. Aquí está la esclava del Señor. Dios sale del mundo pronunciando la misma palabra: me fío. No es el hombre Jesús el que dice me fío, es el Dios y hombre Jesús el que dice me fío. Así que ya está bien de hablar del silencio de Dios, porque ese silencio de Dios no existe. Podemos decir el silencio del Padre, pero el que hace la pregunta es Dios y el que da la respuesta es Dios. Tenemos que tener esto en cuenta, porque si no, ese punto frágil de nuestra fe se agiganta de tal modo que entramos en una crisis de fe. Y a cualquier cosa, y a veces insignificante, que nos pasa, ya estamos con las dichosas crisis de fe. Y a veces no son cosas insignificantes, sino cosas graves. Escucha al Dios crucificado. Escúchale, que después de haber dicho por qué, te da la respuesta. Fíate. ¿Por qué hay que recordar esto hoy, Día de la Divina Misericordia? Porque esto es la Divina Misericordia. No solamente es decirte, Dios te perdona. ¿Qué le decimos cuando proclamamos Divina Misericordia? Confío en ti. Es tan extraordinario el hecho de que nuestro Señor se haya aparecido poquísimas veces en 2000 años después de aquellas apariciones de la resurrección. Es tan extraordinario que cada vez que se ha aparecido ha sido solo para esto, para volver a repetir lo que Él dice cuando está muriendo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Eso le dice a Santa Margarita María de Alacoque. Díselo, les amo, que se fíen, les amo. Esto le dice Santa Faustina, díselo, les amo. Divina Misericordia, en ti confío, porque esta es nuestra salvación. ¿Qué sucede cuando, porque no eres capaz de fiarte, te alejas? ¿Resucita a tu hijo muerto? ¿Te llaman para darte un trabajo? ¿El dictador Ortega en Nicaragua se va al exilio y vuelve allí la democracia? ¿O el dictador Maduro en Venezuela? ¿O liberan a los rehenes en Israel? ¿O Putin
y Zelensky firman una paz honrosa. No, no. Si te alejas de Dios porque has perdido la confianza, estás solo. Estás solo con el mismo problema, pero con el añadido de que ahora estás solo con el problema. Y eso es lo que te rompe. Por eso el Señor nos dice, fíate, fíate por tu bien, fíate. No nos da ni Cristo en la cruz, ni el Padre interpelado, no nos da una explicación que satisface nuestro intelecto. Nos da la frase que expresa lo que tiene que haber en nuestro corazón. Yo confío en ti. Más aún, he pasado una buena parte de mi vida, esto ha sido decisivo en mi espiritualidad desde que era, yo creo que un adolescente. He pasado una buena parte de mi vida pensando que era un acto de amor a Dios, que mi confianza en los momentos de oscuridad era un acto de amor, incluso un acto de agradecimiento a Dios. Hoy lo veo de otra manera. Tengo el deber, no solamente el deber de agradecer, sino el deber de fiarme de Dios. Es un acto de justicia. Es un acto de justicia agradecer y es un acto de justicia fiarme de Dios. No hace mucho, rezando, el Señor me pegaba un par de tortas que con mucha frecuencia me da y me decía, ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¿Qué tengo que hacer para que te fíes de mí? A ver, ¿qué tengo que hacer? He muerto en la cruz, mírame, ¿qué tengo que hacer? Aparte hay tantas cosas como ha hecho por mí en la vida. ¿Qué tengo que hacer? Te fías de este, del otro, del otro, del otro. ¿Y de mí? ¿Y de mí? ¿Es que no me he ganado la confianza? ¿Es que no tengo derecho a que te fíes de mí? ¿Es que no tienes la obligación y el deber de fiarte de mí? Tenemos que dejar de ser la iglesia de las dudas. ¿Cuántas veces San Juan Pablo II insistía en esto? El pueblo está sufriendo. Dadles certezas. Que dudas ya tienen bastantes ellos. Tenemos que dejar de ser el pueblo de las dudas. ¿Dónde está escondido Dios? No lo sé, ni me importa. Es que no me importa. Señor, yo me fío de ti. Tienes derecho a que me fíe de ti. Es mi deber fiarme de ti. Y hemos terminado con esta historia. Señor, yo me fío de ti. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y le pido al Señor que cuando lleguen las situaciones de verdad duras, sea capaz de seguir diciendo esto. Divina misericordia, en ti confío. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa en esta Cuaresma que estamos empezando, dando gracias a Dios, reconociendo que tenemos pecados, pidiendo humildemente perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado
y nos disponga a recibir los auxilios de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como a una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigos y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que desea en el día de la penitencia, inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Con corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente estos discípulos de Juan Bautista no hubieran dicho lo mismo si hubieran conocido a San Pedro de Alcántara, por ejemplo, del cual Santa Teresa de Jesús decía que parecía hecho de raíces de árboles, porque era un hombre que vivía en una penitencia continua. O al maestro de San Pedro de Alcántara, el fundador de los franciscanos. San Pedro de Alcántara era franciscano, San Francisco de Asís, que le ponía ceniza a la comida para privarla de todo gusto, que hizo tanta penitencia, incluso además de las enfermedades que tenía, que cuando terminó su vida pidió perdón a su cuerpo y le dijo a su cuerpo: hermano asno, te he tratado muy mal. Y lo último que pidió fue
unos dulces que le gustaban mucho y que hacía una de las grandes amigas de aquella orden franciscana naciente, Jacoba de 7 Solios. Hay muchos santos en la historia de la Iglesia que han practicado intensamente la penitencia, y la Iglesia nos llama a practicarla no solo con estos ligeros ayunos que son los del miércoles de ceniza y el Viernes Santo, o con la abstinencia todos los viernes del año, que puede ser sustituida por una obra de caridad o por otra penitencia, excepto los viernes de Cuaresma, que no puede ser sustituida. Pero esto es realmente muy poca cosa. Y tiene que ser simplemente la expresión externa de algo más íntimo, más profundo. Porque tú puedes hacer una dura penitencia. Estamos en el primer viernes de Cuaresma, es tradicional en este día empezar esas penitencias. Puedes hacer una dura penitencia y puedes estar en cambio lleno de soberbia. Incluso esa penitencia pudiera ser que aumentara tu soberbia porque te hiciera sentir mejor que otros. San Francisco de Asís, en sus avisos espirituales, que son una joya, porque él escribió poquísimo, las reglas y los avisos espirituales, y luego algunas bendiciones, por ejemplo, la dedicada a Fray León. Uno de los avisos espirituales de San Francisco decía: hay algunos que entregan su cuerpo a durísimas mortificaciones y penitencias, ayunos, sacrificios, pero basta con que les digan una sola palabrita. Eso dice San Francisco, una sola palabrita que ellos creen que perjudica su honor, y entonces saltan llenos de soberbia. Hay que tener mucho cuidado con la soberbia, mucho cuidado, porque se camufla y no te das cuenta. Hay un pájaro en la naturaleza muy curioso, es el pájaro cuco, ese es su nombre, ¿no? También es un símbolo de una persona astuta y es un muy cuco. Bueno, el pájaro cuco es un pájaro que no hace nidos, es un pájaro que no cuida de sus hijos, pero que ha evolucionado de tal manera que cuando es un pájaro medianamente grande, no es un gran pájaro, obviamente, pero es un pájaro medianamente grande. Y cuando otros pájaros más pequeños que él están haciendo los nidos, en ausencia del macho y la hembra, a veces incluso alejándolos de allí con su fuerza, pone un huevo en ese nido y los futuros padres no se dan cuenta, no son conscientes, porque además el huevo, y es una cosa maravillosa de la naturaleza, se parece a los huevos de aquellos pájaros que él está utilizando el nido. Un huevo del mismo tamaño, a veces incluso con las mismas pintitas, del mismo color. Así que aquellos dos pájaros, macho y hembra, incuban, alimentan. Cuando nacen todos los pollitos, algunos son hijos del macho y de la hembra, y el otro es el hijo del cuco. Pero el hijo del cuco es mucho más fuerte y empieza a echar del nido a los hermanitos, no lo son, a los hijos de los verdaderos padres. Los echa del nido. Esto está filmado, recuerdo un reportaje maravilloso donde se ve todo el desarrollo. Los echa del nido, se queda solo, crece muchísimo, y los padres, claro, son animales, no son animales racionales que dicen: ¿cómo puede ser que mi niño sea tan hermoso, que mi pajarito sea tan grande? No, los pájaros macho y hembra se multiplican para dar de comer a ese único hijo suyo que ha quedado, que es gigantesco. Ese es el pájaro cuco, esa es la soberbia. La soberbia muchas veces se alimenta de las buenas obras. El demonio ha puesto, como el pájaro cuco, su huevo en el nido. Y tú estás haciendo cosas buenas y en realidad estás alimentando la soberbia. Hay que tener mucho cuidado.
Porque la soberbia se alimenta de las buenas obras en la medida en que te hace creer que eres mejor. Te hace creer que eres superior que los demás. Te hace creer que los otros, por lo que sea, no tienen la medida de tu conocimiento del bien y del mal, o de tu práctica del bien y del mal. No son tan generosos como tú, no son tan fieles en su matrimonio, no son tan buenos profesionales, no son... Y tú no te das cuenta, pero la soberbia sigue creciendo y creciendo, alimentándose de tus buenas obras, y se nota en que te sientes superior a los demás. El Señor lo contó de una forma maravillosa, no con el ejemplo tan torpe del pájaro cuco, sino de una forma preciosa con aquella parábola del publicano y el fariseo que entraban juntos a rezar en la sinagoga, en el templo. Y mientras que el publicano se ponía humildemente de rodillas y pedía perdón, el fariseo estaba de pie y curiosamente daba gracias. Empezaba su oración diciendo, te doy gracias. Está muy bien, pero añadía, porque no soy como los demás hombres, no soy como este miserable publicano lleno de pecados. Cuidado con la soberbia. En este primer viernes de Cuaresma invito a meditar sobre esto. El ayuno, la abstinencia, el sacrificio, la penitencia, son también para nosotros los cristianos, los católicos, también. Por eso he citado tantos maravillosos santos que han hecho grandes penitencias. Pero cuidado, porque la penitencia más importante que debemos hacer es la del corazón, es decir, no creernos más que nadie. Y si algo hacemos bien, incluso hacemos mejor que otro, porque claro, hay cosas que no hacemos, por lo menos la inmensa mayoría. Bueno, pero si algo hacemos bien o hacemos mejor que otros, es pura gracia de Dios. Todo es gracia. Sin la gracia de Dios no podríamos no solo hacer el bien y evitar el mal, sino incluso no podríamos desear hacer el bien y desear evitar el mal. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor para que termine la guerra, la situación en la Franja de Gaza, los secuestrados por los terroristas asesinos. Pedimos también al Señor para que termine la guerra en Ucrania. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los que nos ayudan en el seminario y humildemente también pedimos por nosotros mismos para que seamos santos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal,
que vuelva más aceptables a ti nuestros corazones y nos haga más diligentes en la penitencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elisa, Alfonso, María Luisa, Betty, Miño y Juan Bautista, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios que perdona nuestros pecados, al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz conmigo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia, para que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor, vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada, y se detendrá, formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán, y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja creciendo hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos? Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar,
el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se libra dentro de la Iglesia una batalla feroz, durísima, que puede acabar ciertamente en un cisma y que gira en torno, en el fondo, a la divinidad de Jesucristo, es decir, a si sus palabras son palabras de Dios o son palabras solo de hombre, que pueden ser postergadas, transformadas, incluso entendidas en el sentido contrario a lo que dice la literalidad de esas palabras. Y esta lucha se centra sobre todo en lo que, según los mandamientos de Moisés, es el sexto mandamiento, sexto y noveno. Los temas relacionados con el sexo y con la transmisión de la vida. También los temas relacionados con la familia, el quinto mandamiento. Ahora, me llama la atención que se esté convirtiendo el sexto mandamiento y un poco el quinto mandamiento, que se esté convirtiendo en lo único, como si no hubiera otras enseñanzas de Cristo que hubiera que tomarse en serio e intentar llevarlas a la práctica. Por ejemplo, esta de hoy. El Señor nos dice a sus discípulos que tenemos que perdonar. Para insistir más en ello, lo ha puesto en la oración que nos ha enseñado a dirigir al Padre, el Padre Nuestro. Incluso cuando termina el relato del Padre Nuestro, vuelve a ese tema para recordarnos que la medida que usemos la usarán con nosotros, que si no perdonamos no nos perdonarán, que somos de alguna manera dueños del perdón que recibimos porque el Señor lo ha unido al perdón que damos. Este es un mandamiento de Jesús. Lo mismo que el de no cometerás adulterio. Este es un mandamiento de Jesús. ¿Por qué no le damos la importancia de vida? Seguramente porque es muy difícil de cumplir. Y pasamos por encima de él como si no existiera. Tenemos que detenernos a analizar quiénes son los que nos han hecho daño. No sé si la palabra enemigo puede ser demasiado fuerte. ¿Quiénes son los que nos han hecho daño? A veces es un daño hecho a nosotros y otras veces es un daño hecho a los nuestros,
a la familia, a los hijos, que duele mucho más que si nos lo hubieran hecho a nosotros. En cualquier caso, ¿quiénes son los que nos han hecho daño? Puede ser que sea un daño muy, muy grave, terrible. Puede ser que sea cualquier cosita, pero nos han hecho daño. San Francisco de Asís decía en uno de sus avisos espirituales que conocía a algunos que hacían muchas penitencias, muchos sacrificios, largos rezos, pero que cuando escuchaban una palabrita que les mortificaba en su orgullo, entonces saltaban con toda su fuerza. Es decir, que hay veces en que el daño que nos han hecho es un daño simplemente a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Y eso nos hiere de una forma exagerada, desproporcionada. Y eso indica la profundidad de tu orgullo, de tu soberbia, de tu vanidad. Si te pones así por una cosa pequeña, es porque el globo está muy hinchado y acaban de pincharlo y sale el aire con toda su fuerza. Necesitamos ser perdonados. Yo por lo menos lo necesito. No voy a confesarme, y voy con frecuencia, para decirle al sacerdote, no tengo nada que contarle. Yo necesito que Dios me perdone. Y por eso asumo como algo natural, pero también como un deber, que tengo que perdonar. Y cuando alguien, en una cosa pequeñita o en una cosa más grave, me hace daño y me ofende, siento que me acaban de dar un tesoro, porque pienso, qué bien, en la medida en que yo perdone a esta persona, en esa medida Dios me va a perdonar. La medida que use, la usarán conmigo. ¡Qué afortunado soy! Eso no significa que sea fácil y que no me cueste, pero pienso en ello y al pensar en ello, al meditar sobre ello, se me hace un poco más sencillo ese perdón. Pidámosle al Señor, ante esto y ante cualquier cosa que nos cueste, pidámosle al Señor las fuerzas, no nos engañemos, no digamos, esto es demasiado. Más bien digamos, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi amor, para que yo pueda hacer aquello que tú quieres que haga en este momento, que será dar una limosna, cumplir con mi obligación, ser fiel en el matrimonio o en el sacerdocio, y también perdonar y amar al que nos ha hecho daño. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, especialmente por el obispo y los sacerdotes detenidos en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor para que termine la guerra en Ucrania, para que termine esta carnicería en el corazón de Europa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también al Señor por los que no tienen trabajo, que es un sufrimiento enorme, y por los que están enfermos en su cuerpo o en su espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los que nos ayudan, especialmente por los que nos ayudan en el seminario. Pedimos también por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Aida, Iván y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.